Educación por la enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. Puebla en Casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Qué gusto saludarles en este espacio de la A a la Z Puebla en Casa, un programa que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de nuestras señales de SET Televisión, de SET Radio y de la Red Estatal de Radiodifusoras. Agradecemos, como siempre, a nuestra compañera Alejandra Varela García, nuestra intérprete en lengua de señas mexicana, que esta semana está colaborando con nosotros en este espacio. Muchas gracias, Alejandra. También agradecer a todos aquellos que nos ven o nos escuchan en todo el estado de Puebla y que están muy interesados en los temas que se tratan en este programa, que también se está transmitiendo totalmente en vivo a través de Facebook. Recordarles que hay líneas telefónicas que son muy importantes que las tengamos a la mano y por varios motivos. Uno de ellos es para cualquier proceso educativo que usted requiera, ahí le atenderán. Y también otra línea que se habilita en estos días para la vacunación de toda la comunidad educativa. Así que ténganlos en cuenta y son el 2222 29 38 20 y 2222 29 38 25. Con una línea adicional que es el 2223 09 55 55. Muy rápido de aprenderse, fácil, 2223 09 55 55. Así que lo invitamos a marcar estas líneas si usted requiere de alguna orientación, tiene alguna duda o requiere alguna información adicional con respecto a la vacunación de la comunidad educativa. También recordarles que es muy importante que sigamos haciendo cosas muy simples y muy importantes a la vez. Lavarnos las manos frecuentemente, hagámoslo. Yo creo que ya todos estamos acostumbrados a hacerlo muchas más veces de las que lo hacíamos antes de esta pandemia. Hay que seguirlo haciendo, al igual que desinfectar y limpiar objetos y superficies de uso común. Mantener siempre una sana distancia, hay que recordarlo, 1,5 metros o 2 metros con las personas que nos rodean. Es muy importante. No tocarnos la cara también es muy importante y, por supuesto, la utilización en forma correcta del cubreboca cada vez que vayamos a salir de casa. Así que nos cubra desde nariz hasta barbilla, no nos lo vamos a quitar y si es lavable, pues regresando a casa lo lavamos o si es desechable, lo desechamos. Muy importante que sigamos estas 5 acciones muy, muy fáciles de hacer, pero de verdad, como les digo, muy importante. Es una labor de equipo. Si lo hacemos todos, nos cuidamos todos. Así que me cuido yo, te cuidas tú y así cuidamos a todos aquellos que nos rodean. Ojalá que estemos todos en este pacto comunitario aquí en el estado de Puebla, cuyo objetivo es bajar el índice de infección y de contagios. Y bueno, estamos hablando esta semana de algo muy interesante que sucedió en la 6ª y la 7ª sesión de Consejo Técnico. Se ha estado hablando de temas muy interesantes y el día de ayer platicábamos justamente de cómo se aterrizaban todas estas reflexiones y estos análisis y estas sugerencias hacia la comunidad educativa en preescolar, en el nivel educativo de preescolar. Hoy vamos a hablar un poquito de lo mismo, de esta 6ª y 7ª sesión de Consejo Técnico, pero enfocado a educación primaria. Y es por ello que hoy nos acompaña la maestra Eli Ruiz Sánchez y la maestra Yolanda Ramos Martínez, a quienes a las dos les doy la más cordial bienvenida. Eli, ¿cómo estás? Hola, Nuria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto tenerte por aquí nuevamente. Y además vienes muy bien acompañada con la maestra Yolanda Ramos Ramírez. ¿Cómo estás, maestra? Muy bien, licenciada, presente aquí, con el gusto de siempre y saludándole a usted, que es una persona muy preparada y que está conllevando los programas de educación. No, al contrario, preparados ustedes y tenemos mucho el gusto de siempre recibirlos aquí y un saludo a Atlisco especialmente. Muchísimas ¿verdad? Gracias, claro que sí, Una nuestro comunidad, bello Atlisco. Así es, por supuesto que sí. Eli, platícanos, porque bueno, los consejos técnicos tienen una importancia relevante, sobre todo en esta temporada en donde ya se está hablando, se sigue hablando de las emociones, pero también se habla del camino hacia el cierre del ciclo escolar. Platícanos específicamente de lo que significa esta 6ª y 7ª sesión del Consejo Técnico para primaria. Bueno, estas dos sesiones de Consejo Técnico, tanto la 6ª como la 7ª sesión, se vuelven a tocar los temas socioemocionales, las emociones, y ya ahorita
la séptima sesión, el cierre del ciclo escolar, la evaluación. ¿Cuáles van a ser los elementos que vamos a considerar desde la dirección de primaria, con las escuelas, con los docentes, con los niños? ¿Para qué? Pues para el cierre del ciclo escolar. Entonces son 2 puntos que se vienen considerando por la importancia que tienen. En la sexta sesión se trabajan las emociones desde un punto de vista, ahora sí que conceptual. Ahorita ya lo estamos trabajando en la dirección desde las escuelas con el punto de vista de cómo vamos a aterrizar con las estrategias. Y la importancia que tienen las emociones. ¿Cuál es la importancia que tienen las emociones? Las emociones juegan un papel muy importante en la vida cotidiana, por lo que son necesarias para la sobrevivencia y la evolución humana. Las expresiones, el comportamiento, las condiciones e incluso las formas en que podemos distanciarnos de un acontecimiento son comportamientos matizados de emociones. En esta parte, a mí sí me gustaría decir que desde la dirección, o mejor dicho, en las escuelas estamos trabajando que las emociones surgen como un acontecimiento, por lo que el cerebro evalúa y valora la información, provocando un cambio en el comportamiento, el cual se tiene que regularizar. Tú nos decías antes de entrar a este espacio de esta importancia de las emociones y en la que estamos todos incluidos, no nos podemos escapar de estas emociones, de estos sentimientos que de repente pueden cambiar de un momento al otro, ¿no? Así es, la vida está llena de, yo le llamo mosaico de colores, o el mosaico de las emociones. Ese mosaico cotidiano está lleno de colores. Podemos encontrarnos mosaicos color rosa, como podemos encontrarnos mosaicos color oscuro. Entonces, porque las emociones forman parte de nuestra vida cotidiana. Aquí la importancia de poder equilibrar esas emociones, porque los acontecimientos diarios cambian tu emoción. Hay veces que, como decimos, nos paramos con el pie izquierdo, pero el saludar a un compañero, al saludar a un conocido, y te provoca o te saca una sonrisa, cambia tu emoción. Totalmente. Neurológicamente cambia nuestra emoción. O viceversa, salimos todos contentos con una sonrisa de oreja a oreja, pero nos topamos con un acontecimiento, algún accidente, incluso cuando atropellan a un gatito, cambia nuestra emoción. Claro. Entonces, esa es la parte que necesitamos equilibrar, porque las emociones son todo un equilibrio. ¿Cuáles son las emociones que necesitamos equilibrar? Pues el miedo, la angustia, la rabia, la tristeza, el enojo. O sea, estas emociones necesitamos valorarlas desde el punto de vista subjetivo. ¿Por qué? Porque nacen del interior al exterior. Claro. ¿Cómo estamos nosotros como seres humanos? ¿Cómo debemos ir equilibrando esas emociones? Pues tenemos que buscar la manera de cómo canalizarlas, de darnos cuenta que el mosaico de nuestra vida vamos a aprender a vivir con todos los colores, porque en el día podemos tener variadas emociones, tanto emociones de risa como de buenas noticias, si me provocan una risa, una alegría, como noticias no tan buenas o acontecimientos no tan buenos que cambian mi emoción a mi mosaico gris, claro, o a un mosaico oscuro. Ahora, Eli, ¿estarás de acuerdo que nadie nos enseñaba a tratar nuestras emociones, a controlar nuestras emociones, a aceptar nuestras emociones, a identificarlas, ¿no? Y es un tema que ha estado muy presente durante esta educación a distancia, porque pues me imagino que es porque han visto que eso estaba afectando a muchas áreas, ¿no? Así es, creo que esta situación nadie estaba preparado. El tema de las emociones no es de hoy o no es por la pandemia, claro, que ya se estén enfrentando, ya se venían tratando, pero no se le daba la importancia, exacto, que se le está dando ahorita. ¿Por qué? Porque no se estaba preparado para enfrentar una pandemia donde cambió nuestra emoción, donde hubo acontecimientos que nuestros mosaicos de la vida cambiaron de un mosaico rosa o verde claro o verde pastel a un mosaico gris y oscuro. ¿Por qué? Por la pérdida de familiares, conocidos, amigos. Entonces, esas emociones fueron cambiando, y aquí lo más importante es que el ser humano sabemos que vive con nosotros las emociones, pero no debemos quedarnos con ellas. O sea, si tenemos un mosaico oscuro o gris en nuestra vida, no podemos permitir que se queden para siempre. O sea, yo me voy a quedar con la tristeza y voy a vivir con la tristeza. ¿Por qué no? Porque nuestra vida se compone de mosaicos multicolores. Por lo tanto, mañana vamos a tener un acontecimiento que cambia nuestra tristeza por una alegría, por una sonrisa. Claro.
¿Qué estamos haciendo desde la escuela primaria? Ujú. ¿Cómo vamos a apoyar a nuestros alumnos para cambiar esos estados emocionales o esos mosaicos? Pues tenemos que apegarle a la creatividad, a ser más creativos, al juego lúdico, la sonrisa, reírnos de nosotros mismos, reírnos Eso es de muy lo buena que terapia. hacemos. Es una muy buena terapia. También brindar la confianza y la seguridad, porque es necesario que nuestros alumnos desde la casa se sientan seguros. Desde la escuela, con el maestro, aún tras una plataforma, se sienta seguro, que el maestro reciba a sus alumnos con esa sonrisa de buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Se dieron cuenta? El sol, qué hermoso, qué bonito, la lluvia ayer por la tarde o por la La noche. luna. La luna, o sea, esos son acontecimientos que sacan de los mosaicos oscuros que estemos pasando de las emociones para pasar a un mosaico de un color Claro, diferente. así es. Así también las historias, las historietas, el buen humor, los chistes. Ay, tu chiste cruel. Sí, pero un chiste me saca una sonrisa y rompe con una emoción gris para pasar a una emoción más clara. Así Entonces, es. esa es la parte más importante que nosotros ahorita, desde la educación primaria, debemos, ahora sí que, contemplar al alumno para que vaya dando cuenta que las emociones no las podemos desapartar de nuestra vida. Las estamos enfrentando desde que nacemos hasta que morimos. Por lo tanto, de nosotros depende cómo queremos ver esos mosaicos. Si queremos permanecer con un mosaico oscuro y gris, o lo cambiamos a un mosaico más claro o rosa. Es una cuestión de decisión. Es una también. cuestión de decisión. Y claro, nosotros tenemos que apoyarlo. También a nosotros necesitamos el apoyo. Aún a un adulto, ¿quién no le alegra la vida cuando dice, wow, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Y te brinda una sonrisa. A cualquiera nos alegra la vida y cambia nuestra emoción. Sí, es cierto. Entonces, esa es la parte que se busca, de ser más empáticos con nuestros alumnos, con lo que están viviendo, con sus acontecimientos. A lo mejor a ellos ahorita les cuesta trabajo entender esa parte emocional, esos mosaicos de la vida que tenemos que vivir. Pero Claro. como dice el refrán, hay que aprender a distinguir una montaña de un tope para no darnos tantos golpes de cabeza. Eso está muy bueno. Maestra Yolanda, tú tienes mucha experiencia en gracias. primaria con alumnos, con alumnas. ¿Cómo ves esto de que hay que continuar trabajando con las emociones? Y específicamente en la 7ª sesión de Consejo Técnico se habló de la región Puebla Norte. Muy bien. Mire, yo quiero comentarle que este es un proceso como es el proceso educativo desde su inicio, desde que el niño empieza a aprender. Las emociones son implícitas de nuestra personalidad. Ahí educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Reconocer emociones, el color de nuestras emociones. Identifico emociones sin hablar. Identifico mis características positivas y negativas. Establezco una cultura de paz por medio del diálogo. Resuelvo los problemas sin violencia. Todas las personas son valiosas. Motivación. Soy parte de una familia. Estos puntos que acabas de mencionar, Yolanda, ¿por qué son importantes? ¿Por qué es importante empezar reconociendo las emociones? Hay que enseñar en el niño que está inmerso en una sociedad, en una familia donde convive con sus padres, con sus hermanos y en una escuela con sus compañeros, lo cual implica que el niño va a presentar diferentes estados de ánimo según su psicología infantil. Es ahí donde el maestro de grupo, la maestra, tiene que aplicar esa psicología del niño para conocerlo, para motivarlo, para hacer cambios en una transformación positiva. Claro. No podemos dejar al niño en un estado de ánimo negativo. Y en estos momentos en que hemos vivido situaciones tan difíciles por la pandemia, es un estado en el cual el niño solamente ve a sus compañeros a la distancia, cuando Exacto. bien se le permite estar en una plataforma, cuando bien se le permite hablarle por el celular. Aquí en la región Puebla Norte se ha estado trabajando desde que el niño le dé un color a esas motivaciones que tiene, a esas emociones que va presentando. Como decía la ¿Cómo las va maestra a Eli. distinguir? Ajá.
¿Cómo las va a distinguir el niño? Ajá. Esas emociones, en el momento de que elabore un dibujo, las va a ir cambiando. Las caritas, si ve una carita sonriente, la identifica como una carita feliz, una carita alegre. Si la ve triste, si la ve enojada. Y a cada uno, desde los niños de los primeros años, le van poniendo un color. Y ese color, si está triste, está apático de su trabajo. Si está triste, no le permite avanzar. Las maestras, los maestros, tienen que impulsar a través de la motivación, alegrarlos, hacerlos partícipes, hacer que sus trabajos estén realizados con amor, con cariño, porque cuando nosotros le damos ese amor y esa alegría a los niños, Claro. el producto va a ser más positivo, como en una plantita que le damos un poco de agua y reverdece. Así nuestros niños. ¿Y cómo va a estar cambiando esos colores? A través de sus trabajos, que son muchos, que vean que, por ejemplo, cuando resuelve problemas, que al resolver los problemas, llámense de la asignatura de matemáticas o problemitas que él sienta al aprender, cuando el maestro o maestra le dice, va a compartir, ahí está la importancia de las emociones, esa importancia que desde luego va a surgir con muchos aspectos muy positivos. Sí, estamos viendo los- algunos dibujos en pantalla en donde justamente los alumnos y las alumnas están expresando y poniéndole color a sus emociones. A sus emociones. Mire, por ejemplo, cuando nosotros y los niños identifican esas caritas, ellos se sienten que están teniendo empatía con la carita que va observando. Claro. Si es alegría o si es tristeza, pues la siente que la debe desechar un poquito, porque los niños deben de ser felices en su entorno, en su ambiente, deben de sentir que son personas valiosas. El darle una importancia a cada niño va superando emociones que bien pueden ser un tanto negativas, que son retos también, porque todos los seres humanos tenemos retos en la vida y cuando algo sentimos que sale mal, tenemos que corregir y es ahí la mano del maestro, la guía de lo que están trabajando desde los primeros años, que se sientan parte de una familia, Claro. porque esa familia los protege, esa familia les da lo positivo que ellos tienen. También deben de tener esa motivación de parte de todos. Por ello, en nuestro entorno educativo no podemos separar que la educación solamente sean los aspectos cognitivos. Deben de ir unidos precisamente a ese corazón, a esos sentimientos para que los productos sean verdaderamente valorados. Y comentaste algo importante, Yolanda, estos retos a los que los docentes y los propios alumnos y alumnas se han enfrentado durante esta educación a distancia y que justamente no ha favorecido el identificar emociones, ¿no? Porque no es lo mismo estarte viendo aquí en un aula, en un salón, que estarte viendo a través de una plataforma o no estarte viendo porque te estoy mandando un mensaje, te estoy mandando una guía, ¿no? Y no estoy viendo tu carita. Entonces ha sido todo un reto para los docentes. Así es, licenciada. Esto es lo que está trabajando Puebla Norte. Primeramente, desde que se inició la pandemia, empezamos a buscar que los maestros aplicaran su psicología con cariño, que fueran motivadores de los niños, que fueran empáticos y que a través de ello veamos que los niños cuando se presentan en plataforma, porque en cada lugar cada región tiene lo suyo. Claro. Entonces, el entorno cuenta mucho. Y aquí en la ciudad podemos encontrar diferentes aspectos. No solamente la ciudad lo tiene todo, tiene más medios de comunicación, puede entrar en una plataforma, pueden tener su computadora o bien pueden tener un celular. Entonces todos estos medios les han servido para que ellos se conecten, se comuniquen. En Puebla Norte hemos realizado incluso algunas actividades en plataforma como son ceremonias, como son el Día del Niño, cuando muchos de nuestros maestros, para alegrar ese día, que vean que los maestros están con ellos, La motivación. la motivación y el cariño, hicieron algunos dulceros que les mandaron a los niños a través de la forma de comunicación con padres de familia. Han realizado ceremonias a la bandera, a determinado héroe,
donde todos se ven y viera que sus rostros se llenan de alegría Claro. cuando están compartiendo y ven a su amiguito que está al lado de su pupitre cuando era la vida antes de la pandemia. Así es. Cuando sienten que ellos se comunican con sus demás compañeros, es una alegría. Y eso es lo que motivamos y estamos como un reto para los maestros, estar avanzando en esos términos de control de las emociones. Así es. Todos debemos de saber conducirnos y ahí es donde el niño debe de conducirse en su infancia. Claro, y debemos Con dar amor. ejemplo los adultos Así también, es. ¿no? Porque es la Sí. manera en que ellos aprenden muchas cosas, Es ¿no, cierto. Eli? Y también en esta séptima sesión de Consejo Técnico, obviamente también se habló de este tema tan importante que es ya rumbo al cierre del ciclo escolar. Así es, también aquí estamos hablando que ya estamos con el tercer trimestre de evaluación rumbo a este cierre del ciclo escolar. Entonces, ¿cuál es el propósito de este apartado? Entonces, que los docentes, dice, han desarrollado diversas actividades para que los alumnos adquieran conocimientos, así como dar seguimiento a los avances y a las necesidades educativas que se vienen presentando. Los docentes realizan acciones que se centran en instrumentos donde se valoran los aprendizajes, los conocimientos, las habilidades, las actitudes, considerando el saber hacer y el ser. O sea, esa es la parte ahorita más importante que vamos a realizar los docentes rumbo al cierre del ciclo escolar, principalmente llamándole el tercer trimestre de evaluación. Y aquí nos vamos a centrar mucho considerando que la evaluación es todo un proceso. Claro. No considerarla así como algo numérico, mecánico, Uh-huh. no, sino hay que considerarla como una tarea cotidiana. Uh-huh. Que los contenidos, que se evalúen acá los contenidos relevantes, así como los procesos y el ser, esa parte que se hablaba en la región Puebla Norte, de decir cómo ha venido cambiando el alumno, porque también forma parte de la evaluación, de cómo viene esa transformación, cómo viene enfrentando, porque lo que se evalúa le tiene que servir al alumno para autoevaluarse y para enfrentar lo que estamos viviendo en un contexto o su propio contexto. Es una toma de decisiones. Sí. El docente se refiere a una toma de decisiones y hay que evaluar con referentes claros. ¿Qué voy a evaluar en mi alumno? También sabemos que la evaluación favorece el aprendizaje. Tenemos que ver qué tanto ha favorecido el aprendizaje ya al cierre de este ciclo escolar, todos los aprendizajes que se trabajaron desde el inicio, qué tanto hemos favorecido con las estrategias y qué tanto hemos favorecido. También la evaluación es como un modelo para los estudiantes para favorecer las tareas de la vida. Y ahora, aquí en esta séptima sesión viene algo bien importante, vienen las fichas descriptivas. Uh-huh. De ahí, ¿por qué la importancia de esas fichas descriptivas? Ahí no vamos a sentar numéricamente una calificación. No, ahí se van a sentar las fortalezas y las áreas de oportunidad que tienen los alumnos, porque el maestro necesita conocerlas. Probablemente haya maestros que digan, es que me voy a ir con mi grupo y ya los conozco, pero es necesario, porque de aquí al próximo inicio del ciclo escolar, el docente que los va a recibir, ¿no? es, Tiene que o tener esa información. O el mismo docente, los alumnos ya cambiaron. Claro. Porque recordemos que como la evaluación es un proceso, también nuestros acontecimientos de la vida cotidiana son procesos transformadores y nos vamos transformando día con día y aprendiendo de nuestros contextos y de lo que estamos cercanos. Entonces, cuando el alumno, y a mí me pasaba cuando era maestra de primer año, mi alumno se cerraba el ciclo escolar y se iba deletreando. ¿Y cuál era la sorpresa al iniciar el ciclo escolar? Que mi alumno estaba leyendo de corridito y dices, ¿qué pasó? No, Sí. tienes toda la razón, así pasa con nuestros hijos, de repente un día no leen y al día siguiente ya empezaron a leer y cómo Así se es. dio ese fenómeno, ¿no? Así, por eso la importancia de que estas fichas descriptivas se marquen ahí las áreas de oportunidad, así también como las fortalezas y también dónde necesitamos fortalecer al alumno desde el punto de vista de los aprendizajes esperados, del grado que se está trabajando. ¿Cuál es el aprendizaje que más trabajo le costó apropiarse de él? Y necesitamos que permanezca. Si me voy a continuar con el grupo, bueno, ya sé cómo cerró mi alumno y que al momento de hacer mi diagnóstico nuevamente del próximo ciclo escolar, veo qué cambió de lo que yo tengo en la ficha Claro. descriptiva con lo que está. Sino el docente que le toque a mi alumno va a saber cómo cerró el ciclo escolar, qué áreas de oportunidad tenía, qué fortalezas y qué debilidad estaba presentando,
¿Para qué? Porque de ahí es donde tengo que partir. Entonces, es muy importante que los docentes sí elaboren la ficha descriptiva de cada uno de sus estudiantes. Sabemos que es una tarea titánica, porque hay grupos muy numerosos, pero es una tarea de mucho provecho para el próximo inicio del ciclo escolar. Y en esta ficha descriptiva, maestra Yolanda, va a haber elementos muy importantes que deben contener, ¿verdad? Así es, licenciada. Con respecto a que la educación es un proceso sistemático, el niño gradualmente va teniendo conocimientos. Por esa razón, ya ha llegado el momento de reunir todas las evidencias que se han tenido durante el año escolar, las fotos, los audios, los videos, y que estas observaciones nos van a servir dar una retroalimentación. Es un proceso en el cual vamos conllevando en todo el ciclo escolar. Sí, ya lo tienen. La evaluación es tan importante y vital en todos los aspectos que aquí en educación, desde que se inicia el ciclo escolar, empezamos evaluando. ¿Cómo? Con un diagnóstico. ¿Cómo vienen los niños del grado anterior? Y la ficha descriptiva nos va a dar esos enfoques importantes para ver si el grupo no estuvo conmigo, cómo viene del grado anterior para que yo le pueda dar seguimiento. Y si viene un tanto mal, para que yo pueda retroalimentarlo. También tenemos que tener mucho cuidado con el semáforo que nos presenta. La comunicación permanente a través de nuestras clases virtuales en Meet, todo eso se evalúa, cómo participó el niño, cómo emitió sus mensajes, cómo estuvo atento al comentario, en fin, todo eso cuenta para que el maestro haga una valoración completa de su proceso enseñanza-aprendizaje. Esto es muy importante porque estamos a concluir el año y el maestro tiene que dar un juicio, porque ese juicio emana precisamente de la definición de evaluación, aunque cuando lo creó Ralph Tyler, él lo creó como para una empresa, pero considerando nuestra empresa educativa, es importante que el niño empiece a valorar todo lo que hizo a través de sus cuadernos, de sus libros, de sus participaciones, del control de sus emociones, de cómo convivió con su familia. Y entonces todo ello es un cúmulo de aspectos importantes en su conocimiento que nos va a llevar a feliz término. Y al iniciar en agosto, el maestro, al tener sus fichas, sabe cómo viene ese grupo, a quién debe fortalecer más, darle continuidad y ver que aquellos niños que les falta un poco, porque en el término de evaluación no nada más debe de ser enjuiciar. El término de evaluación, ¿qué me falta? ¿Qué me falta por aprender? Exacto. Entonces, en el niño vemos cómo va el niño para ver qué le falta. Y entonces el maestro corregir y aumentar, pero siempre con el cuidado de que no se dañen las emociones del niño. Siempre se nos decía cuando estamos frente a grupo, decirle al niño, lo hiciste bien, pero ahora lo vas a hacer mejor. Entonces el niño se emociona, el niño se busca la forma de superarse, se motiva, parte de... y eso es parte de lo que vamos a ver en este término de año. Buscar cuáles son los mecanismos de su evaluación, ver qué es lo que vamos a implementar como recursos de evaluación, qué bien pueden ser estas fichas descriptivas que nos están dando valor, las listas de cotejo. Hay tantos materiales y recursos con los cuales cuenta el docente dentro de sus conocimientos para aplicarles al niño. Pues se nos acaba el tiempo, maestra Eli, pero les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Creo que lo importante se dijo y es justamente este aterrizaje de experiencias, de reflexiones, de análisis, todo ello rumbo al cierre del ciclo escolar en el nivel primaria, que creo que son conceptos muy interesantes y que nos quedan bastante claros. Muchísimas gracias a la maestra Eli Ruiz Sánchez, gracias por la oportunidad de platicar con ustedes, y a la maestra Yolanda Ramos Ramírez. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Al contrario, y gracias también a Alejandra Varela García, nuestra intérprete en lengua de señas mexicana. Mañana tenemos una cita en punto de las 12 en este espacio de la A a la Z, Puebla en Casa. Por lo pronto, que pase excelente tarde. Gracias.
Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa. Un viaje por el conocimiento de las nuevas tendencias digitales en la educación.